Desde que tengo memoria, siempre me han atraído las cosas antiguas. Hay algo en los objetos cargados de historia que me hace sentir una extraña conexión con el pasado, como si pudieran contarme secretos que nadie más conoce. Fue esa obsesión la que me llevó, una tarde cualquiera, a entrar en una tienda de antigüedades escondida en una calle estrecha del centro. El letrero, desgastado por los años, apenas se sostenía sobre la puerta a Tesoros del Tiempo. El interior estaba oscuro, impregnado de un olor a madera húmeda y polvo acumulado. Estantes llenos de relojes, muñecas de porcelana, espejos agrietados y libros con las tapas carcomidas se apilaban uno sobre otro, como si el lugar fuese más un cementerio de recuerdos que una tienda. Caman lentamente, sintiendo que cada objeto me observaba. Y fue ahí donde lo vi, colgado en la pared del fondo, medio oculto bajo una sábana amarillenta, se encontraba un cuadro. El lienzo era grande, mucho más que los otros, y parecía tener un magnetismo propio. Me acerqué con cautela, levanté la tela que lo cubría y me quedé sin aliento. Era un retrato. El rostro de un hombre desconocido me devolvía la mirada. Tendría unos 40 años, la peo pálida, los ojos hundidos y una expresión que no sabría describir, una mezcla entre melancolía y desprecio. La pintura estaba tan bien lograda que parecía viva, como si en cualquier momento ese hombre pudiera hablarme. Pero lo que más me perturbó no fue la calidad del retrato, sino que juraría haber visto un destello en sus ojos, como si parpadeara. El anticuario, un hombre encorvado de cabellos blancos, apareció de repente detrás de mí. No debería interesarse por ese cuadro, dijo con voz ronca. No está a la venta. Me giré, sorprendido. ¿Por qué?, pregunté, tratando de sonar casual, aunque el corazón me latía con fuerza. El anciano me miró fijo, como evaluando si decirme la verdad o no. Finalmente, susurró: ese retrato cambia. Me reí, pensando que era solo una estrategia de venta, un truco para darle misterio al objeto, pero su expresión seria me hizo dudar. ¿Cambiar? ¿Cómo puede un cuadro cambiar?, insistí. El anticuario negó con la cabeza. No lo comprendería. Solo le advierto a leyesi de él su advertencia. En lugar de alejarme, encendió aún más mi curiosidad. Durante días no pude dejar de pensar en ese cuadro. Soñaba con el rostro del hombre pintado, con sus ojos fijos, siguiéndome a donde fuera. Hasta que, una semana después, volví a la tienda. Esta vez, el anticuario no estaba. Una mujer joven atendía el lugar y cuando le pregunté por el cuadro, lo vendió sin dudar, como si no supiera nada de la prohibición de su dueño. Lo llevé a casa envuelto en una tela gruesa. Vivía solo, en un apartamento pequeño pero silencioso, perfecto para trabajar en mis escritos. Colgué el cuadro en la sala frente al escritorio. Por alguna razón me resultaba imposible dejarlo en otro sitio. Era como si el retrato exigiera ser visto, como si quisiera estar en el centro de todo. Esa noche, mientras escribía, tuve la sensación de que los ojos del retrato seguían cada uno de mis movimientos. Al principio intenté ignorarlo, diciéndome que solo era sugestión, pero cuando levanté la mirada, me quedé helado. El rostro del hombre había cambiado, no mucho, pero lo suficiente para darme cuenta.
Su expresión ya no era melancólica. Ahora parecía estar sonriendo, apenas un gesto en las comisuras de los labios. Me froté los ojos, convencido de que estaba cansado. Me levanté, me acerqué al lienzo, lo observé bajo la tenue luz de la lámpara, y allí estaba en una sonrisa que antes no existía. Me dije que tal vez mi memoria me estaba jugando una mala pasada, que quizá siempre había estado así. Traté de convencerme y me fui a dormir. Pero esa noche soñé con el hombre del retrato. Estaba de pie a los pies de mi cama, mirándome en silencio, con esa misma sonrisa que ahora parecía burlarse de mí. Al despertar, lo primero que hice fue correr hacia la sala. Why low confirm. La sonrisa era más amplia, más marcada. El retrato había cambiado otra vez y entonces lo comprendí. Lo que el anticuario me dijo no era una metáfora ni un truco para espantarme. El cuadro estaba vivo. Los días siguientes se convirtieron en una tortura. Cada vez que pasaba frente al cuadro, algo era distinto. A veces la mirada del hombre parecía más oscura. Otras, la sonrisa más amplia, casi grotesca. Una mañana, incluso, me pareció que había arrugas nuevas en su frente, como si estuviera envejeciendo. No lo entendía, no podía entenderlo. Era un retrato pintado con óleo, un objeto inerte, y sin embargo, respiraba. Intenté ignorarlo. Cubrí el cuadro con una sábana, la misma que traía de la tienda, pero por las noches la tela se deslizaba al suelo sin explicación, como si alguien la hubiese retirado. El rostro volvía a quedar al descubierto, siempre observándome, y cada vez, con un cambio nuevo, la obsesión comenzó a carcomerme. De día trabajaba con la mirada clavada en mi computadora, evitando ver hacia la sala, pero en cuanto levantaba la vista, ahí estaba indistinto, sonriente, envejecido, rejuvenecido, pero nunca igual. De noche me despertaba sudando, convencido de que alguien respiraba a mi lado. La peor parte llegó una madrugada. Cuando me levanté al baño y pasé junto al cuadro, me detuve en seco. El hombre ya no estaba solo. Detrás de él, apenas visible en la penumbra pintada, había una silueta, una sombra alta, esquelética, que antes no estaba. Mi piel se erizó y tuve que encender todas las luces de la casa para convencerme de que seguía soñando. Pero no era un sueño. La silueta estaba allí, dibujada con trazos oscuros, como si siempre hubiera formado parte del cuadro. Pensé en deshacerme de él, pero algo me lo impedía. Cada vez que lo intentaba, una fuerza invisible me hacía retroceder. Llevé el cuadro a la puerta de mi apartamento y cuando estaba a punto de sacarlo, las luces comenzaron a parpadear y un estruendo sacudió la sala como un golpe en la pared. El marco tembló entre mis manos y lo solté, cayendo al suelo. Cuando lo levanté, el rostro del hombre estaba diferente otra vez. Ahora tenía los ojos muy abiertos, brillantes, como si celebrara mi fracaso. Empecé a investigar. Pasaba horas navegando en foros de lo paranormal, buscando pistas sobre cuadros embrujados, malditos, con vida propia. Encontré relatos dispersos sobre retratos que atrapaban almas, pinturas que absorbían la energía de quienes las miraban, y poco a poco fui atando cabos. Tal vez ese cuadro estaba ligado a alguien o a algo. Las noches se hicieron insoportables. Escuchaba pasos en el pasillo, susurros que parecían salir del lienzo. Una madrugada, el sonido fue tan claro que salí armado con un cuchillo de cocina. Cuando encendí la luz de la sala, casi grité en el hombre del retrato
ya no sonreía. Ahora estaba furioso, con los dientes apretados y las venas marcadas en el cuello. ¿Qué quieres de mí? Great. Dome unloco. El silencio fue mi única respuesta. Pero esa noche soñé otra vez. Esta vez no estaba en mi cama, sino dentro del cuadro. Caminaba por un pasillo interminable, con paredes de piedra húmeda. Y el hombre me seguía de cerca. Podía escuchar sus pasos, pesados, constantes. Me giré y su rostro estaba a centímetros del mío, sus ojos brillando como carbones encendidos. Despert gritando, con el corazón a punto de estallar. El cuadro seguía en la sala, pero había cambiado de nuevo. Ahora, el hombre no estaba solo en la sombra. Detrás de él era más clara, más definida. Se distinguían huesos, un rostro cadavérico, y sus ojos vacíos parecían dirigirse hacia mí. Allá no cabía duda. Cada cambio en el cuadro era una advertencia. Algo estaba creciendo, tomando forma, acercándose, y yo estaba atrapado. Pensé en volver a la tienda de antigüedades para exigir respuestas al anciano, pero cuando lo busqué, ya no estaba. La tienda había cerrado, el local estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Nadie en la calle recordaba haber visto ese lugar antes. Fue entonces cuando empecé a notar algo más perturbador. No era solo el cuadro lo que cambiaba, yo también. Cada mañana encontraba nuevas ojeras bajo mis ojos, arrugas en mi piel, un cansancio que no desaparecía, aunque durmiera horas. Era como si el cuadro absorbiera mi vitalidad, como si la vida del retratado se alimentara de la mía. Una noche, mientras me observaba en el espejo, me llevé una mano al rostro y quedé helado ante la sonrisa que veía en mi reflejo. No era mía, era la misma que el hombre del cuadro había mostrado días atrás. Intenté convencerme de que todo eran alucinaciones, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero cada detalle probaba lo contrario. El cuadro seguía cambiando, mi rostro se transformaba poco a poco y mis noches eran una condena. Una madrugada decidí grabar el retrato. Coloqué mi cámara frente a él y dejé que registrara todo mientras dormía. Cuando desperté, revisé la grabación con ansiedad. Al principio, nada parecía extraño, solo el cuadro inmóvil bajo la tenue luz, pero a mitad del video, lo vi. El rostro del hombre se movió. No un cambio sutil en su expresión, no un juego de sombras, se movió de verdad. Sus labios se abrieron como si murmurara algo. Sus ojos giraron y miraron directamente hacia la cámara. De pronto, la imagen se distorsionó, como si una interferencia hubiera atravesado la cinta. Y cuando se estabilizó, la sombra detrás de él estaba más cerca, casi a punto de tocarle el hombro. Apagué el video de golpe, con un escalofrío recorriéndome la espalda. Pero lo peor vino después. Al mirar la última parte de la grabación, noté algo que me heló la sangre. Esa sombra ya no estaba dentro del cuadro, estaba detrás de mí. El video terminaba con mi silueta dormida en la cama, y al fondo, en la penumbra de la sala, una figura oscura de pie, inmóvil, mirándome. Esa noche no dormí. Me quedé con todas las luces encendidas, observando el cuadro cada pocos minutos, temiendo que algo saliera de él. El aire en mi departamento se volvió pesado, opresivo, como si una presencia invisible respirara junto a mí. Los días pasaron y la transformación del retrato fue haciéndose más grotesca. El hombre parecía más joven, su piel más tersa, sus ojos más brillantes. Mientras tanto,
Yo me sentía cada vez más débil, más desgastado, como si mi energía vital fuera el precio de su rejuvenecimiento. Comencé a notar heridas en mi cuerpo que no podía explicar. Pequeños cortes en mis brazos, moretones en mis piernas. Al despertar, encontraba las sábanas manchadas de sangre seca, pero no recordaba nada. El cuadro, en cambio, mostraba un detalle nuevo en unas manchas oscuras en la ropa del retratado, como si absorbiera mis heridas. Ya no era posible negar la verdad. El retrato me estaba consumiendo. Decidí destruirlo. Tomé un martillo y me lancé contra el lienzo con todas mis fuerzas, pero el golpe no dejó marca alguna. La tela permaneció intacta, como si estuviera hecha de algo indestructible. Intenté con un cuchillo rasgondo con furia, y la hoja se dobló como si chocara contra acero. Cuanto más lo intentaba, más fuerte se hacía esa sensación de ser observado, como si el cuadro se burlara de mí. En un arranque de desesperación, lo arrojé al suelo. El marco se astilló en una esquina, pero el lienzo permaneció intacto. Y entonces lo vi. En el retratado ya no estaba sonriendo, ahora reía, mostrando todos los dientes, una risa silenciosa, cruel, que parecía alimentarse de mi fracaso. Me derrumbé en el sofá, con lágrimas de rabia y miedo, y en ese instante escuché un susurro, una voz ronca, áspera, que no venía de mi cabeza, venía del cuadro. Aún no es suficiente. Me levanté de golpe, buscando la fuente de ese murmullo, pero el apartamento estaba vacío. Solo el cuadro, con ese rostro maldito, seguía allí, observándome. Esa noche tuve otro sueño. Caminaba por un bosque oscuro, los árboles retorcidos como huesos, y el hombre del retrato me esperaba en un claro. Parecía más vivo que nunca. Me habló con una voz profunda que retumbaba en mi mente: tu tiempo es mío. Cada segundo que respiras, lo respiro yo. Cada día que envejeces, yo renazco. Despert, jadeando, con el corazón al borde del colapso. Al mirarme en el espejo, Apinasmi, reconocí, mi cabello tenía mechones grises, mis ojos estaban hundidos y mi piel lucía flácida. En cuestión de semanas había envejecido décadas. El cuadro, en cambio, mostraba ahora a un hombre radiante, rejuvenecido, casi hermoso, y la sombra detrás de él. Ya no era una silueta difusa, era un cuerpo completo, un esqueleto cubierto de piel marchita que lo abrazaba como un guardián. Supe entonces que el cuadro no solo cambiaba con el tiempo, lo robaba. Me estaba robando mi vida. Intenté huir, abandonar el apartamento y dejarlo atrás, pero donde fuera que iba, sentía su presencia. Incluso en la calle, entre la multitud, tenía la certeza de que alguien me seguía. Y esa noche, cuando regresé, lo comprobé. Al cuadro estaba en la sala, colgado en la pared, como si nunca lo hubiera movido. Comprendí que no podía escapar. Estaba marcado. Y lo peor de todo fue lo que descubrí al día siguiente. En el retrato ya no solo aparecían el hombre y la sombra. Ahora, en un rincón del lienzo, apenas visible, estaba yo. Verme en el cuadro fue la confirmación de mis peores miedos. Al principio pensé que era un simple error de percepción, un juego de sombras, pero no. Estaba ahí, en la esquina inferior, pintado con la misma precisión que el resto a mi silueta, mi rostro agotado, los ojos caídos y la expresión de un hombre al borde de la locura. Me quedé observando el retrato por horas, paralizado.
cada tanto pestañeaba para convencerme de que desaparecería, de que era una ilusión pasajera, pero no se desvanecía. Al contrario, cada vez que volvía a mirarlo, parecía más definido, más real, y entonces comprendí, el cuadro no solo absorbía mi vida, estaba capturando mi esencia. Los días siguientes fueron un tormento. Apenas tenía fuerzas para levantarme de la cama, y sin embargo el cuadro seguía transformándose, más vibrante, más colorido, más vivo, mientras yo me marchitaba. Una tarde recibí una visita inesperada. Mi amiga Clara, preocupada por mi ausencia, llegó sin avisar. Al abrir la puerta, me miró con horror. «Dios mío, ¿qué te pasó?», exclamó, llevándose las manos a la boca. Intenté sonreír, pero apenas tenía energía, le conté lo poco que podía, evitando mencionar el cuadro para no sonar demente. Pero mientras hablábamos en la sala, sus ojos se desviaron inevitablemente hacia la pared. «¿Y ese retrato?», preguntó. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Antes de que pudiera detenerla, Clara se acercó al cuadro. Su respiración se volvió irregular. Es increíble. Parece tan real». La tomé del brazo, intentando apartarla, pero ella no apartaba la vista. «Clara, no lo mires, no debes». De pronto, su rostro palideció, dio un paso atrás y me miró con ojos desorbitados. «¿Por qué estoy ahí?», susurró. Me giré hacia el cuadro y lo vi. Ya no estaba solo en la esquina. Clara también estaba pintada a mi lado, ambos consumidos por esa misma penumbra que nos envolvía. Ella gritó, un alarido desgarrador que me heló la sangre. Salió corriendo del apartamento, sin darme tiempo de detenerla. La llamé durante días, pero nunca respondió. Cuando finalmente fui a su casa, sus vecinos me dijeron que había desaparecido sin dejar rastro. Nadie la volvió a ver en el cuadro. Su figura se volvió más clara. Clara estaba atrapada para siempre. Ese fue el punto de quiebre. Ya no era solo yo. El cuadro estaba extendiendo su maldición a cualquiera que lo mirara. Tenía que hacer algo, aunque me costara la vida. Volví a intentar destruirlo, esta vez con fuego. Rocié gasolina por todo el lienzo y encendí un fósforo. La llama ardió con furia, devorando el aire, pero cuando el humo se disipó, el cuadro seguía intacto, sin una sola mancha. Y peor aún, en el retrato ahora se veía un resplandor rojizo detrás de las figuras, como si el fuego se hubiera incorporado a su mundo, iluminando aquella sombra cadavérica que parecía reír en silencio. La desesperación me empujó a investigar más a fondo. Pasé noches enteras en bibliotecas buscando entre libros polvorientos referencias a retratos malditos. Fue entonces cuando hallé un pasaje en un manuscrito antiguo que hablaba de los lienzos de perpetuidad, pinturas creadas con sangre humana y pactos oscuros, capaces de contener el alma de los vivos y robarles el tiempo. El texto advertía algo aún más aterrador, aun cuando la pintura terminaba de completarse. El retratado dejaba de existir en este mundo para quedar atrapado eternamente en el cuadro. Y mi imagen, cada día más nítida en el lienzo, me decía que ese momento estaba cerca. Las noches se volvieron insoportables. Escuchaba risas en los pasillos, veía figuras moverse en las paredes. Una vez desperté y lo encontré sentado a los pies de mi cama, el hombre del cuadro, con la misma sonrisa cruel, mirándome en silencio. Cuando parpadeé,
ya no estaba, pero su olor a humedad y ceniza permaneció en la habitación. Mi cuerpo se consumía más rápido. Perdí peso, mi piel se volvió ceniza, mis uñas quebradizas. Apenas era una sombra de lo que fui. Mientras tanto, el retrato brillaba como nunca, y la figura de la sombra detrás del hombre ya parecía más real que él. Tenía manos huesudas apoyadas en sus hombros, y sus ojos vacíos estaban fijos en mí. Intenté arrancarlo de la pared, pero cuando lo toqué, una corriente helada recorrió mis venas. Sentí como si alguien me sujetara desde adentro del cuadro, arrastrándome. Retrocedí aterrado y caí al suelo. Y ahí, en ese instante, escuché de nuevo la voz, clara, profunda, proveniente del lienzo. Ya casi es tuyo, el lugar en falta poco. Y comprendí que el tiempo que me quedaba en este mundo era mínimo. Los días dejaron de tener sentido. No sabía si era lunes o viernes, si era de mañana o medianoche. El tiempo a mi alrededor parecía fluir distinto, como si todo lo que quedaba de mí se estuviera drenando directo al lienzo. Apenas podía levantarme, apenas podía sostener un vaso de agua, y aún así, cada noche encontraba fuerzas para arrastrarme hasta la sala y observarlo, como si el cuadro me hubiera convertido en su esclavo. Ya no quedaban dudas. A mi figura dentro del retrato era casi idéntica a mi Anne. La palidez, los ojos hundidos, el cabello encanecido. Era como mirarme en un espejo cruel que reflejaba lo inevitable. Clara seguía allí también, congelada en un gesto de terror eterno. Y el hombre, ese maldito hombre que había rejuvenecido hasta lucir casi perfecto, sonreía más que nunca. Una madrugada, algo cambió. Me desperté con un frío insoportable, un frío que no venía del aire, sino de adentro. El cuadro brillaba en la penumbra, emitiendo un resplandor extraño. Me levanté tambaleando y me acerqué, y entonces vi lo que me quitó el aliento. Mi figura dentro del cuadro se movió lentamente, levantó la cabeza y me miró. Yo, pintado en ese lienzo, me estaba observando desde adentro, con un odio que jamás había sentido. Retrocedí, tropezando con la mesa. El cuadro vibró, como si algo golpeara desde dentro del lienzo, buscando salir. Y en ese instante comprendí, no iba a quedar atrapado como una imagen inmóvil. Iban a reemplazarme. La sombra detrás del hombre se inclinó hacia mi figura pintada, sus dedos huesudos me envolvieron y pude sentirlos en mi propia piel, aunque aún estaba fuera. Grité, luchando contra algo invisible, pero la fuerza era devastadora. Mis manos se aferraban a la puerta, a los muebles, a cualquier cosa que pudiera impedir que me arrastraran. No, rugí. Con lo último de mi voz, no me llevarás. Pero la sala comenzó a distorsionarse, como si mi apartamento entero fuera absorbido por esa pintura. El aire se volvió espeso, los colores se mezclaron y la pared desapareció. Frente a mí ya no estaba mi casa, sino un corredor oscuro, el mismo de mis sueños. Y al final de ese pasillo estaba él, el hombre del retrato, esperándome con los brazos abiertos. Su voz retumbó dentro de mi cabeza. El tiempo siempre cobra su deuda. Intenté correr en dirección contraria, pero mis pies no respondían. Era como si cada paso me hundiera más en ese abismo. La sombra avanzó, gigantesca, sus ojos vacíos brillando como pozos infinitos. Sentí un tirón brutal y en un segundo el mundo a mi alrededor se apagó. Desperté en silencio, abrí los ojos
y vi luz, pero no era la de mi lámpara ni la de la calle entrando por la ventana. Era una luz extraña, difusa, como filtrada por un cristal. Me levanté, confundido, y lo entendí con un terror indescriptible. Estaba dentro del cuadro. Frente a mí, en la otra orilla, vi mi sala. Vi mi sofá, mis muebles. Y me vi a mí mismo, o al menos algo con mi aspecto. Un cuerpo más joven, más fuerte, más lleno de vida que yo en mis últimos días. Ese otro yo sonrió con tranquilidad, se giró y salió de la sala. Como si nada hubiera pasado, golpeé con los puños contra el lienzo invisible que me separaba de mi mundo. Grité hasta desgarrarme la garganta. Nadie podía escucharme. Mi figura estaba fija en el retrato, atrapada en un rincón oscuro, junto a Clara y otras siluetas que no había notado antes en rostros apagados. Decenas de ellos, todos los que habían caído en la maldición antes que yo. El hombre original seguía en el centro, impecable, rejuvenecido, triunfante. La sombra lo rodeaba como un manto, pero ahora me miraba directamente a mí, y comprendí el ciclo en cada víctima alimentaba el cuadro, entregando sus años, su tiempo, hasta quedar condenada a ser parte de él para siempre. Quise llorar, pero ni siquiera las lágrimas me obedecieron. Solo pude ver cómo, desde el otro lado, mi reflejo vivía mi vida en mi lugar, mientras yo quedaba reducido a un espectro más dentro del lienzo. Y en ese silencio eterno, escuché el susurro final, la sentencia que sellaba mi destino. El cuadro siempre necesita un dueño nuevo. Ahora entiendo por qué lo encontré en aquella tienda, por qué el anciano me advirtió, y sé que un día alguien más lo descubrirá. Entrará en esa sala oscura, levantará la sábana amarillenta y, como yo, quedará atrapado en su mirada. Y entonces el ciclo volverá a empezar.